¿Cómo están? Un gusto recibirlos en este primer módulo del curso de actualización en Derecho Electoral. Yo soy Cristian Altavilla, estoy a cargo de la dirección de este curso. Nos acompañan los dos coordinadores, Agustín García Fort y Cecilia Yancy Aspel. Hoy damos comienzo a este curso con el primer módulo a cargo del doctor Alejandro Tulio y del doctor Agustín García Fort. Cada módulo consta de dos clases a cargo de diferentes profesores que tienen una duración de entre 30 y 40 minutos. Dejamos unos 20, 15 minutos al final para preguntas y para debates, los cuales le vamos a pedir que por favor la vayan dejando en la mensajería para poder formularlas al finalizar la exposición de cada docente. Luego de terminada la primera clase, tomamos unos 10, 15 minutos de recreo y volvemos con la segunda clase, que en este caso estará a cargo de Agustín García Fort. Bueno, tengo el honor y el privilegio de presentar al doctor Alejandro Tulio, quien muy amablemente ha aceptado formar parte de este curso, cuya presencia nos permite mejorar y tener un curso de altísima calidad. El doctor Alejandro Tulio tiene un extensísimo currículum, sobre todo en materia electoral. Voy a hacer una breve presentación para no acaparar demasiado tiempo. Doctor Alejandro Tulio es abogado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, diploma en Altos Estudios Internacionales, en Estudios Internacionales de la Sociedad de Estudios Internacionales en Madrid, España. Tiene un máster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y profesor de Derecho y Administración Electoral en la Universidad Nacional de San Martín. Es también en esta misma Universidad Nacional de San Martín director del Instituto de Ciencias Jurídicas y es miembro del Consejo Consultivo de CIPEC. Doctor Alejandro Tulio, nuevamente muchas gracias por aceptar formar parte de este curso y le damos la bienvenida y le damos la palabra para que pueda iniciar la clase. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias Cristian y gracias al equipo organizador de este curso. Yo creo que esta materia, régimen electoral, derecho electoral, administración y justicia electoral, es una materia que recurrentemente cobra importancia en momentos de nuestra vida institucional, de nuestra vida pública, y luego tiende a desaparecer, a difuminarse en el derecho público y en el interés público. Pero en estas épocas preelectorales vuelve a tener cierta centralidad que tenemos que aprovechar, no por un chauvinismo doctrinario de quienes nos dedicamos al derecho electoral, sino como ejercicio de educación cívica. Porque el derecho electoral y la administración electoral son nada más ni nada menos que los instrumentos de los que una sociedad se dota para convertir voluntades individuales en decisiones colectivas. Es por eso que denominamos al derecho electoral como el conjunto de normas en sentido material que organizan el ejercicio de los derechos políticos y permiten el funcionamiento de las instituciones que canalizan la voluntad popular. Organizan el ejercicio de los derechos políticos porque los derechos políticos trascienden el derecho electoral, son parte del derecho constitucional, son parte también incluso del plexo de derechos fundamentales que están íncitos en el derecho internacional de los derechos humanos. Pero a nivel de cada uno de los estados son las constituciones
y las leyes que las desarrollan, que las regulan, que las reglamentan, las que van delineando el formato particular mediante el cual se conforman los sujetos electorales, colectivos e individuales, mediante el cual toman forma también los actores electorales. Y ahora vamos a repasar quiénes son, cuáles son. Y todo ello en un sistema que tiene que ser contenido en las estrechas posibilidades de las normas. La realidad siempre es mucho más compleja que lo que las normas pueden contener. Y sin embargo, las normas del derecho público y del derecho electoral nos deben permitir sentar las bases para nada más ni nada menos que la organización de las competencias, de la competencia por el ejercicio de la representación y del poder. Por eso tenemos que saber muy bien, al hablar de régimen electoral argentino, que la condición de país federal que nos caracteriza y nos distingue de la mayoría de nuestro entorno. Piensen ustedes que en las Américas, países federales son Canadá, los Estados Unidos, México, Brasil y nosotros, nada más. Todo el resto de países son unitarios, tienen distintos sistemas de departamentalización, pero son unitarios. Entonces, el régimen electoral argentino se caracteriza por no contar con un conjunto de normas de naturaleza electoral y una autoridad electoral que lo regula. Lo primero que debemos saber, y es mucho más fácil de saber en las provincias, es que tenemos 25 ordenamientos jurídicos electorales. El nacional, mediante el cual se regulan los partidos políticos nacionales y de distrito que tienen la posibilidad de elegir presidente, parlamentarios del Mercosur, diputados y senadores, y cada uno de los 24 regímenes electorales de las provincias, que son no solamente autónomos, sino muy distintos unos de otros, por los cuales se eligen gobernadores, las legislaturas y las autoridades locales. Y son muy distintos porque distintos son también la conformación de la arquitectura política de cada una de las provincias argentinas. Tenemos en nuestro país legislaturas unicamerales, como la de Córdoba, la de Río Negro, casi prácticamente dos tercios de las legislaturas son unicamerales, y tenemos legislaturas bicamerales, como la de Corrientes, Santa Fe o Mendoza. Bien podemos decir acá que aquellas provincias que a partir de los años 80 y 90 modificaron sus constituciones han ido cambiando, han ido tendiendo a un régimen de unicameralidad en las legislaturas, con diferentes formas de integración, con diferentes formas de renovación. Hay provincias, la mayoría, que renuevan la totalidad de la integración de sus legislaturas cada 4 años, y otros que lo hacen por mitades, como es el régimen nacional. Como vemos, la arquitectura institucional de cada una de las provincias varía, y por eso también varía el derecho electoral. Porque el derecho electoral, ese conjunto de normas que permiten el ejercicio de los derechos políticos y regulan la forma de acceso al poder y a los cargos de representación en cada uno de los distritos y a nivel federal, es tributario, es consecuencia de la arquitectura institucional. Así nacen los partidos políticos y así nace el derecho electoral. Ahora bien, tenemos en estos últimos días, voy a hacer una mención del final de la conferencia, pero es importante mencionarla de entrada.
una innovación importante en nuestra vida jurídica. Y es la facultad de revisión de los alcances de la autonomía electoral de cada uno de los distritos que se ha autoatribuido la Corte Suprema de Justicia. En mi caso, la palabra autoatribuido no es un demérito ni es crítica, es simplemente una descripción de una competencia que es implícita, que no está contemplada en nuestra Constitución Nacional, no está contemplada en ninguna normativa, pero sin embargo la Corte ha entendido que, siendo el custodio último del cumplimiento de la Constitución, las esencias republicanas que deben insuflar las constituciones provinciales son materia de control por parte de la justicia nacional en su máxima expresión, que es nuestra Corte Suprema. Motivo de grandes disputas y de mucha polémica, estamos recién incursionando en este camino que comenzó hace poco más de 10 años con algunos fallos de la Corte, fundamentalmente el primero, caso Santiago del Estero, luego Río Negro, La Rioja, ahora Tucumán y San Juan, han sido por diferentes motivos, pero alineados en los primeros casos en una revisión de la interpretación que hicieron los tribunales electorales y la justicia electoral de la justicia de las provincias respecto de las cláusulas que impedían las reelecciones en los ordenamientos jurídicos provinciales, pero en este último fallo, en el caso de la provincia de San Juan, hay un voto del doctor Rosenkrantz sobre el que hay que reflexionar, pero que le da a la Corte ese rol de justicia constitucional que en otros países está diferenciado en un órgano distinto, y que es esa capacidad casatoria respecto del cumplimiento de las pautas que señala nuestra Constitución en cuanto a la esencia republicana que debe tener la propia Constitución, el propio sistema de gobierno, pero también el que integran las entes subnacionales federados. Entonces, poniendo la Constitución ahora en esta innovativa tendencia a la que tenemos que estudiar, pero a la que con la que en principio estoy de acuerdo, tenemos que poner a la Constitución en el vértice de nuestro sistema electoral, porque entonces sí tiene cláusulas que deben ser tenidas en cuenta en cada una de las constituciones provinciales. Y luego, sí tenemos diferenciados el régimen electoral por el cual se eligen y se organizan los partidos políticos nacionales y de distrito para los cargos de representación federal de los cargos de las provincias. Yo voy a hablar hoy más que nada sobre las cuestiones del régimen federal, no porque sea más importante, todo lo contrario, en mi pensamiento jurídico, yo creo que el derecho público provincial y el derecho electoral provincial suelen ser más innovadores y más enriquecedores que el derecho nacional, que siempre viene un poco demorado respecto de las innovaciones. Pero de todas maneras, como el que es común a todos y es el primer escalón para el estudio del derecho electoral, yo me voy a concentrar un poco en eso, y si tengo tiempo, cosa que es difícil, entraré en algunas cuestiones concretas de las particularidades de las provincias. Sí, para cerrar con este tema de los 25 órdenes electorales, quiero recordar que esto no es, más allá de que está regulado por el derecho y vamos a hablar de cuestiones de derecho, esto no es una cuestión jurídica.
las elecciones son un tema demasiado importante para dejarlos en manos de los abogados, y la cuestión electoral es nada más ni nada menos que la materia prima, la esencia de la lucha legítima por el poder. Y como es la esencia de la lucha legítima por la obtención del poder y de la representación, la legitimidad de los medios condiciona la legitimidad de los fines. Por eso es importante no solamente conductas apegadas al derecho, porque serán conductas legítimas, sino también normas que respeten los principios generales que insufran al derecho electoral, pero también que parten desde nuestra propia Constitución, tanto en su texto original, o mejor dicho, tanto en la revisión de 1860, cuando dice, cuando habla explícitamente del principio de la soberanía del pueblo, como especialmente en el texto reformado de 1994, que incorpora conceptos fundamentales como el del sufragio, definiéndolo y poniendo las características que debe cumplir, y eso sí, irradia sobre todas las constituciones. Una provincia no podría, por más autonomía que tenga, determinar que el sufragio sea voluntario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el texto de la Constitución, al definirlo como obligatorio, está impactando no solamente en la ciudadanía federal, sino en la ciudadanía sin límites. Y sí se difiere para las particularidades de cada una de las legislaciones cuestiones que son más instrumentales, como puede ser la modalidad de votar, la forma de votar. Ayer hemos visto, ayer fue domingo, se celebraron elecciones en Mendoza, Tucumán, San Luis y elecciones legislativas en Corrientes, y hemos visto 4 formas distintas de instrumentación de las elecciones. Boleta única con un modelo distinto del de Santa Fe o del de Córdoba en la provincia de Mendoza, que se estrenó ayer. Un sistema de listas colectoras o acoples que multiplica la oferta física electoral en cada cuarto oscuro en Tucumán. O las combinaciones de partidos que caracterizan el derecho público correntino, que se diferencia de otros porque muchos partidos pueden llevar listas espejo con el mismo contenido. Vemos entonces que lo instrumental tiene distintas formas de expresión, pero todos tienen que obedecer a los principios que la Constitución Nacional establece. Y cuando la Constitución Nacional establece principios, lo hace de una manera indirecta y de una manera directa. En primer lugar, no por una cuestión casual, el primer artículo de la Constitución habla del sistema representativo, republicano y federal. La palabra representativo directamente nos vincula con la elección, con las elecciones, con la necesidad de que exista un correlato entre electores y elegidos, mediatizado a través de un mecanismo universal y común a todos, que son las elecciones. El contrato de representación solo se puede perfeccionar a través de un mecanismo universal y que tenga bases similares, también universales. No será representativo en la medida de que alguna parte de nuestra sociedad esté excluida. Y recordemos que nosotros hemos transitado un camino que comenzó en la época en que se escribió la Constitución con el voto de los propietarios, con el voto censitario de aquellos que se inscribían y que para inscribirse tenían que tener algún tipo de propiedad o renta. Luego, después de muchas luchas, después de guerras civiles incluso, el voto
universal masculino. Mayores de 21 años, varones, podían inscribirse y votar independientemente de su situación rentística, de su situación de la condición de propietarios o de la condición del trabajo. Más adelante se sumaron las mujeres y un poco más adelante bajó la edad de 18. Luego, históricamente, se sumaron los argentinos residentes en el exterior, que, de acuerdo a nuestro principio de la ley de ciudadanía, no pierden la calidad de ciudadanos, por más que estén residiendo en otro, que estén afincados, aún en forma permanente en otro país, y entonces a través de la confección de un registro especial y originalmente a través de la inscripción en un registro electoral en cada consulado, adquirían o podían ejercitar un derecho que se les reconoció a votar desde el lugar de residencia en el exterior. Luego se amplió una vez más el derecho de voto a las personas privadas de libertad sin sentencia definitiva, sin sentencia firme. Esta ampliación, que fue resultado de un amparo que llegó hasta la Corte Suprema, que transitó su camino hasta la Corte Suprema en la causa Mignone, y la Corte reconoce que quienes no tienen una sentencia firme no pueden ser sancionados por una sanción, valga la redundancia, que es accesoria de la principal, que es la privación de los derechos políticos. Entonces, se decidió y se organizó, a mí me tocó como director nacional electoral, hacer la primera, y a partir de ahí todas las elecciones en los institutos penitenciarios. Esta circunstancia, luego, bueno, esta ampliación del cuerpo electoral en la década pasada volvió a tener una renovación cuando se admite el voto de los menores entre 16 y 18 años. Un voto que, si bien es obligatorio, no tiene sanción en el caso de que no se verifique la votación, pero es un voto en igualdad de condiciones. El derecho a sufragio activo, que es el derecho a votar, se proyecta entonces a una parte de la sociedad, para lo cual hubo que cambiar la ley de ciudadanía, no cambiando la fecha de entrada a la ciudadanía, sino admitiendo que había gente que no era ciudadana, pero que tiene derechos electorales, y cambiando todo el código electoral, reemplazando la palabra ciudadanos y ciudadanas por electores y electoras. Esta innovación no fue la última. En un fallo de la Cámara Nacional de la Justicia Electoral, de la Cámara Electoral, confirmado por la Corte, también se reconoce el derecho de las personas privadas de libertad con sentencia firme, en algunos casos, en casos donde el delito por el cual están condenados no tenga que ver con cuestiones que hacen a la esencia de la democracia, o sea, quedan excluidos los casos de corrupción o los vinculados con el incumplimiento de los deberes del funcionario público, pero también adquieren o se les reconocen derechos políticos. Todavía no se ha instrumentado, esto debe sancionarse una ley, es una sentencia exhortativa la que hace la Cámara Electoral, para que, tras declarar inconstitucional las accesorias automáticas de inhabilitación que establecía el Código Penal, deba regularse la manera en que se incorporan al cuerpo electoral, por lo tanto se incorporan al registro de electores y luego ejercen su voto las personas condenadas con sentencia firme, pero por delitos que no tengan que ver con la cosa pública. Este camino de los varones propietarios a todo el universo suele ser denominado el de la ampliación, profundización de los derechos políticos. ¿Por qué
se profundiza la representación cuando más personas en condiciones de votar obtienen el reconocimiento de su derecho y por lo tanto los representantes surgidos de una votación donde participan más colectivos, donde el cuerpo electoral es más amplio, será más representativo. Pero también hay en nuestra Constitución, tras la reforma de 1994, dos o más, pero dos básicamente, definiciones importantes. En primer lugar, incorpora métodos de democracia semidirecta, consulta popular en su faz vinculante y no vinculante, lo que en la doctrina se llama referéndum o plebiscito, que también implica una ampliación del ejercicio de los derechos políticos, pero ya no en profundizar en cualitativa, ya no cuantitativa, sino cualitativa. Mayor cantidad de decisiones que adopta el Estado son susceptibles de ser tomadas a través de un mecanismo participativo. Y eso se llama ensanchamiento de los derechos. Tenemos una ampliación, por un lado, en términos cuantitativos, porque cada vez más hay menos exclusiones, conforme también los principios internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, que hablan de que las restricciones deben ser restrictivamente interpretadas y restrictivamente aplicadas, y las habilitaciones deben ser cada vez más amplias. Pero también la posibilidad de que muchas funciones que solo estaban en manos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo puedan ser resueltas a través de mecanismos de democracia semidirectas. Los mecanismos de democracia semidirecta son un instituto discutible, polémico, que requiere mucha prudencia para su organización y su normatización, su regulación, pero indudablemente son una herramienta de la soberanía popular para participar más activamente del manejo de la cosa pública. Siguiendo con la Constitución nacional, también encontramos un reconocimiento, bueno, como dije anteriormente, la caracterización del sufragio en el artículo 37 de nuestra Constitución, pero también la caracterización de los partidos políticos en el artículo 38. Y esa caracterización de los partidos políticos no se limita a decir que son instituciones fundamentales de la democracia, que lo son, sino que avanza con un par de directrices cualitativas. La primera es decir que los partidos políticos deben organizarse democráticamente. La segunda es que tienen competencia, aunque la Constitución no le atribuye competencia exclusiva, pero tienen competencia para postular a los candidatos a los cargos públicos. Y la tercera, que el Estado colabora, contribuye con su financiamiento, pero le impone la carga de rendición de cuentas del origen y destino de los fondos que obtienen para financiar sus actividades. Entonces, me parece que el constituyente ha dado un mensaje de, por un lado, reconocimiento de ese sujeto político colectivo que son los partidos políticos, pero al tiempo de consolidarlos como figura eminente en la competencia política, les pone condiciones hacia adentro. Organización democrática, esto significa abrir la puerta para que se le pueda exigir a los partidos políticos las condiciones de que la Constitución le impone a todo el cuerpo político de la nación, que sean
representativos, que tengan una organización republicana y que también sean federales. Esto significa renovación periódica de sus autoridades, mecanismos de reconocimiento de las minorías y la posibilidad de que toda la gestión de las autoridades, especialmente la gestión financiera, esté sujeto a control público. La ley le otorgará esa facultad a la Justicia Nacional Electoral, en el caso de los partidos nacionales, y de distrito, pero a control público y a publicación también, el derecho de la sociedad en general, no solo de sus afiliados, a conocer cómo funcionan los partidos y qué hacen con los fondos que se les atribuyen. Para organizar esto, que está en el artículo primero de la Constitución, que está en el artículo 37, que está en el artículo 38, y que antes eran cuestiones implícitas por el artículo 33, a nivel federal tenemos un cuerpo, un conjunto de normas, que son las que conforman las fuentes legales, que no son las únicas, pero el sistema de fuentes del derecho electoral. El sistema de fuentes del derecho electoral está encabezado por la Constitución, sigue con las leyes y los decretos que las reglamentan, la interpretación que de unas y otras hacen la justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Nacional Electoral, y la aplicación que de todo esto van conformando las prácticas de los partidos políticos y la interacción con el bloque de constitucionalidad federal en aquellos aspectos que están alcanzados por las convenciones internacionales de derechos humanos de las que nuestro país es parte y que tienen previsiones sobre cuestiones electorales, sobre derechos políticos. Estas leyes, Código Electoral Nacional, Ley Orgánica de los Partidos Políticos, Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, la Ley de Reforma Política que establece las PASO, y todas las leyes que van incorporándole, que van modificando estas normas, son el conjunto de normas que permite la organización de los derechos políticos. Tal vez las que más se conocen sean la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, que es de 1985, prácticamente o muy similar a su antecesora de los años 60 del gobierno de Arturo Illia, que también se llamaba Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 15.282, que regula la creación de los partidos políticos, su funcionamiento democrático, su conformación y los derechos de las partes. Es una ley antigua, es una ley insuficiente, pero la ley tiene un par de artículos que permite innovar. Primero, el que admite la creación de alianzas electorales, que son figuras transitorias a los que los partidos apelan para coaligarse entre dos o más y presentarse en conjunto para una elección en una o más categorías de cargo. Esas alianzas, a nivel federal, tienen una forma de gestión, me remito a la ley, por supuesto, pero tienen una forma de gestión que en los últimos años se ha limitado para ordenarse. Entonces,
después de muchos años de anarquía en cuanto a la constitución de alianzas, se ha, a través de la ley 26.571, que modifica la ley orgánica de los partidos, el código electoral, etcétera, etcétera, se ha organizado el sistema de alianzas, que es, en el día de hoy, prácticamente excluyente. No hay partidos políticos prácticamente, salvo los muy ideológicos, que se presenten en soledad a competir en las elecciones. Nuestra democracia y nuestra competencia electoral ha pasado a ser una democracia y unas elecciones de alianzas. Entonces, es importante poder revisitar no solamente ese artículo de la ley, que es muy escueto, sino la jurisprudencia de la Justicia Nacional Electoral, que ha ido dándole forma y ha ido ordenando a nuestro sistema político, que tiene tendencias bastante anárquicas. Creo que lo ha hecho con éxito, aunque todavía faltan darle unos toques. Yo creo que ya es tiempo de tener una ley autónoma de alianzas electorales y alianzas políticas y generar una normativa que trascienda cada una de las citas electorales, porque nuestras alianzas comienzan 60 días antes de las elecciones. De hecho, el día 14 de este mes se inscriben las alianzas, se reconocen 24 horas después, y terminan también en un periodo bastante exiguo posterior a las elecciones. Y como son el vehículo fundamental de la competencia electoral y son los que reciben los aportes económicos, porque las alianzas subsumen los derechos financieros y políticos de los partidos que las integran, luego hay bastantes dificultades a la hora de la rendición de cuentas, que terminan tornando en muchos casos ilusoria la capacidad de control de que está investida la Justicia Nacional Electoral sobre las cuestiones financieras. Y es imprescindible que los partidos políticos tengan un sistema de rendición de cuentas y de exigencia de rendición de cuentas muy efectivo, porque siendo un partido político una persona de derecho público con aspiración de ejercer nada más ni nada menos que los poderes públicos, la conducta que se le pida como partido es la conducta que luego se proyecta sobre el gobierno en caso de ser ganancioso. Por lo tanto, todas las exigencias de transparencia que el constituyente menciona genéricamente en el artículo 38 y que la ley de financiamiento de los partidos políticos, 26.215, desarrolla con mayor amplitud, son nada más ni nada menos que un doble candado. Uno, que propugna la integridad del ejercicio de esa función paraestatal que es la de los partidos políticos. Pero otra, que es la exigencia de la sociedad de tener conocimiento de cómo administran sus bienes y sus campañas aquellos que tienen como finalidad administrar las cosas públicas. No se puede presumir una conducta terminal mejor que la conducta del camino que se ha seguido para llegar al objetivo de gobernar. Entonces, decíamos, Código Electoral Nacional, Ley Orgánica de los Partidos Políticos, Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales, la ley que establece la reforma política, que establece las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, a los que no me voy a referir porque ya tenemos 10 años de ejercicio de ello, pero si luego quieren hacer alguna pregunta, me tocó a mí escribir gran parte de esa norma, negociarla en el Congreso y aplicarla durante los primeros 3 elecciones que tuvieron lugar, y además seguir escribiendo sobre ellas todos los días prácticamente. Las leyes que regulan las consultas populares y la iniciativa popular, prácticamente en desuso, pero que están ahí, son parte de leyes bastante mal escritas, por cierto, pero que desarrollan derechos políticos
y formas de ejercer lo que están en la Constitución. Esos son los contenidos más importantes que regulan los derechos de participación política. Y esos derechos de participación política y esas normas contienen pautas que van recorriendo un itinerario lógico que comienza con determinar quiénes constituyen el cuerpo electoral de la nación, quiénes son los electores y las electoras. Y como les dije antes, no voy a repetirlo, empezó con un universo más bien pequeño, hasta 1916 votaba menos del 2% de la población argentina, y ahora tenemos ya queda poco por ampliar, pero tenemos un muy amplio espectro de los habitantes de la nación que tienen derecho a participar en las elecciones. Faltaría nada más, no digo que esté ni a favor ni en contra, simplemente menciono descriptivamente que el único sector que podría llegar que falta entre los habilitados a votar son los extranjeros con residencia permanente que ya tengan un tiempo prolongado, que no estén nacionalizados, pero que tengan un tiempo prolongado de permanencia y que, por lo tanto, al igual que ocurre en otras latitudes, adquieran, no automáticamente, pero después de 5 o 10 años de permanencia en el país, adquieran, al tener la vocación de vivir en este entorno, adquieran la posibilidad de participar de las decisiones sobre su gobierno. Creo que son el único universo, el único sector que queda sin tener acceso a derechos políticos en nuestro país. Sí lo tienen la mayoría de los extranjeros con residencia permanente en Argentina, derecho de participar a nivel de las elecciones provinciales. Eligen intendentes, eligen gobernadores en 22 de las 24 distritos. En algunos lugares tienen que inscribirse, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires automáticamente son inscriptos y gozan de ese derecho. Una particularidad, ayer en la provincia de San Luis votaron los puntanos en 1.392 mesas electorales. Y en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, habrá más de 1.000 mesas solo para extranjeros. Creo que en algunos casos 1.500 mesas. Todavía no se definió, pero en estos días está por definir. Volviendo entonces a ese itinerario, comienza con la constitución del cuerpo electoral, de los representados, termina con la proclamación, la forma de proclamación de los cargos electivos a nivel federal. Y en el medio, nada más ni nada menos que los recursos para ser incluido en el padrón, la forma en que se organiza el padrón, los recursos para ser incluido, la forma en que se organizan los distritos, las secciones y los circuitos, que son las menores circunscripciones, que a nivel federal no tienen impacto electoral, porque los cargos son distritales, pero que en el derecho público provincial sí son muy importantes, porque pueden o no coincidir con barrios, pueden o no coincidir con unidades políticas. Hay en muchos lugares que se dividen en comunas o que se eligen comisiones barriales o comisiones de fomento. Estoy pensando en este momento en algunas ciudades de Río Negro, por ejemplo. Las circunscripciones menores tienen derechos políticos, no son solamente una forma de organizar la distribución de los electores en mesas electorales. Sigue el código electoral organizando también la forma en que se presentan las candidaturas y los requisitos. Hay dos tipos de requisitos para las candidaturas. Los requisitos para acceder a un cargo, que suelen estar en la Constitución. Entonces, para ser senador se necesita tener más de 30 años y haber nacido o tener una residencia determinada en la provincia. Para ser diputado no existe la limitación de edad, pero sí hay condiciones de residencia. Para ser presidente hay que ser nativo o naturalizado, ¿no? Hijo de nativos.
Y esto tiene que ver con circunstancias históricas. Las provincias, a su vez, regulan, pero no voy a entrar en el derecho provincial, lo regulan de otra manera. Y todas esas hay cuestiones que están en la Constitución, pero también el Código Electoral Nacional establece algunas condiciones para la inscripción de las precandidaturas ante los partidos y las candidaturas ante la justicia electoral, que incluyen desde cuestiones de domicilio hasta la forma en que se prueba ese domicilio, hasta el tema de no haber sido, no tener una condena, aunque no esté firme, pero una condena por un tribunal oral o similar por cuestiones de lesa humanidad. El Código Electoral continúa con la modalidad de confección de las listas, y ahí la última innovación es el establecimiento de la paridad de género para la confección de las listas, que obliga a los partidos políticos a presentar listas con el mismo número de hombres y mujeres en forma alternada, paritaria y alternada, de manera tal de que a cada candidato varón le corresponda inmediatamente seguir a la mujer o viceversa. También habla de la forma en que procesalmente la justicia puede evaluar, admitir o rechazar candidaturas en general y candidaturas en particular. Y luego continúa con la mecánica de votación, el formato de las boletas, la forma de votar, la calificación de los votos, la forma de recuento, el recuento provisorio, el recuento definitivo, y llega a una palabrita que es el sistema electoral. Y con esto voy a ir redondeando. El sistema electoral es un conjunto de normas, pero que en realidad determina una fórmula matemática y una mecánica política. La mecánica política es cómo se convierten votos en cargos. Entonces, tenemos, siendo una república representativa, nuestros sistemas electorales, y habiendo apelado nuestro derecho público a la democracia a lo largo de toda su historia, nuestros sistemas electorales tienen que ser coincidentes con ello. Por eso tenemos sistemas electorales que se difieren en la ley que los regula, pero la ley obliga a que haya reconocimiento de las minorías. Y en ese sentido, el reconocimiento de las minorías siempre es más, y posibilidad de participación de las minorías en los cuerpos legislativos, siempre será más ventajoso si el sistema electoral es un sistema de representación proporcional. Difiero en los politólogos la explicación de esto, que nosotros lo hemos visto todas en derecho político en mi caso hace muchos años, en el caso de ustedes hace menos, pero son sistemas que permiten integrar no solamente una sola voz, sino también, en diferente manera, las voces de aquellos que no obtienen el poder ejecutivo, que no son los más votados. En este sentido, nuestro derecho electoral entonces se caracteriza por ser escrito, permanente, y seguir pautas constitucionales muy claras respecto a que todos los institutos del derecho electoral deben abonar a la teoría de la república representativa. También ocurre lo mismo, la ley regula en otras normas, como la orgánica de los partidos políticos, que los partidos políticos también deben tener un órgano ejecutivo, un órgano representativo, órganos disciplinarios, órganos de control financiero. Deben tener una junta electoral que regule sus procesos internos, porque al exigirle a la Constitución organización democrática, debe darle los institutos para que esa organización democrática no sea una ficción, sino que pueda ser efectivamente ejercida. Y así como los ciudadanos tenemos derechos políticos, que es un crédito contra el Estado para que se nos permita participar de su gobierno, los afiliados de los partidos políticos tienen derechos políticos internos, que es una serie de derechos, de atribuciones
empezando por el de participar en el gobierno de sus propios partidos a través de elecciones periódicas, con juntas electorales y con una organización similar a la estatal. El sistema político argentino no nos ha ahorrado dolores, no nos ha ahorrado digamos, situaciones de estar defraudados, de insuficiencia. Y está en crisis exactamente igual que cualquier otro sistema político, independientemente del éxito o fracaso de los proyectos gubernamentales. Pero toda la política como actividad y los partidos políticos como artefactos están en Occidente, al menos, en crisis, porque nada más ni nada menos tienen la función de regular la forma de la competencia por el poder. Y la competencia por el poder se ha modificado inmensamente en los últimos 200 años, y los partidos políticos mucho menos. Yo, que pertenezco a un partido que tiene 130 años de antigüedad, más o menos, yo vengo. Hace unos minutos llegué de la convención de mi partido y fue más o menos igual que hace 50 años, que hace 70 años o que hace 100 años. La convención de la Unión Cívica Radical se creó en 1892 y sigue funcionando más o menos parecido. Y sin embargo, lo único que había en aquella época era el telégrafo. Después se llegaba a caballo. Todo ha cambiado, nuestras sociedades han cambiado. Hasta el matrimonio como concepto distinto de lo que fue durante 2000 años, y sin embargo los partidos políticos siguen teniendo la misma estructura. El Código Electoral Nacional tiene más o menos la misma estructura que la Ley General de Elecciones 8.871 de 1912. Eso habla de dos cosas. Primero, de lo visionaria que fue la idea de creación de estas personas jurídicas que se llaman partidos políticos cuando se crearon hace 200 años. Y segundo, de lo conservador que es el poder, aún de los partidos más progresistas, cuando se trata de regularse y de mejorarse a sí mismo. Estudiar derecho electoral, mejorar, cambiar y transformar el derecho electoral requiere conocer muy bien estas cuestiones de las que yo le hablé muy por encima, que son una introducción al régimen electoral argentino, pero que cada una de las conductas que se regulan, cada uno de los institutos que fueron creados, tuvieron una razón de ser. Debemos realinear las conductas políticas y los institutos electorales a una nueva razón de ser que haga que se sigan cumpliendo la más sabia previsión de nuestra Constitución Nacional, tal vez la primera en el mundo que tuvo contenida en sí misma su Declaración de Derechos. Que nuestro país siga siendo representativo, republicano y federal. Esta charla, que ya llega a su fin, por lo menos de mi parte, no puede ser seriamente atribuida como una descripción completa si no se abarca las cuestiones más importantes del derecho público provincial. Es en el derecho público provincial donde se generan las renovaciones. También algunas aberraciones y también algunos retrocesos. Pero la renovación parte de la inmediatez del representante y el representado, y eso se da en las legislaturas provinciales y en los consejos deliberantes. Hay un gran camino para recorrer, hay mucho para cambiar, pero no se puede cambiar nada si no se sabe bien cómo funciona y por qué funciona de la manera que funciona. Espero que, si no les haya aclarado mucho el panorama, les haya dado ganas de investigarlo por su cuenta. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su brillante disertación. A continuación, ¿alguien desea formular alguna pregunta? Advierto que hay una pregunta formulada en el chat de la reunión. A continuación lo voy a leer en voz alta al doctor. Si no la pregunto directamente, si no hay problema. Sí, acá la acabo de leer. Ah, La acabo de leer de Nicolás. sí. Efectivamente, yo creo que al haberse transformado los vectores, los instrumentos de la competencia política de los partidos a las alianzas,
es insuficiente que una actividad que tiene entre código electoral, ley de financiamiento, 300, 400 artículos y ley de reforma política, 400 artículos, se dedique solamente 2 a las alianzas, y luego sean todas analogías, luego sean todas interpretaciones. Imagínense, a mí me tocaba administrar el Fondo Partidario Permanente. Los partidos tienen acceso, tienen derecho a obtener financiamiento en función de los resultados electorales inmediatos anteriores. Ahora, si participan de una alianza, no tienen una correlación directa. En el acuerdo que constituye la alianza deben acordar, deben expresarse los porcentajes de representación de cada uno de esos partidos a los efectos de obtener luego los fondos resultantes de esas elecciones, independientemente de la performance electoral. Entonces, cuando llega el tiempo de repartir el fondo partidario, de asignarle a los partidos políticos, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar los resultados electorales, tomar los partidos que participaron de una alianza en particular, dividir o aplicar un instrumento que es un instrumento privado, voluntario, presentado ante el juego electoral, pero voluntario, que no necesariamente refleja ningún tipo de condición sociológica que debería estar en el fundamento de cada uno de los institutos electorales. Y luego entonces se atribuyen los fondos de partidos. Y así sucesivamente, las responsabilidades. Las alianzas además reciben fondos para la campaña. Y suele haber irregularidades que dan lugar a sanciones. Bueno, ¿a quién se aplica la sanción? ¿A todos los partidos de la alianza? ¿Los que administraban y los que miraban, o solo los que administraban? Todo eso es una nebulosa gaseosa que la justicia, con mucho profesionalismo, trata de cubrir en muchas veces imaginativa aplicación del iura novit curia, pero que debería ser objeto de regulación. Y debería ser objeto de regulación porque además las alianzas, había una vieja tradición que las alianzas, mientras tuvieran poder, se mantenían, pero Juntos por el Cambio demostró que aún perdiendo el gobierno se sigue manteniendo. La Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio. Entonces, las alianzas ya no son un vehículo únicamente electoral, son una forma de coordinación interpartidaria que también subsiste más allá de las elecciones, que tienen expresión, en muchos casos, parlamentaria. Entonces, ¿por qué? Porque se forman interbloques, etc. Todas esas cuestiones son totalmente voluntarias, pero sin embargo forman parte no solamente de la materia prima con la que se elabora el poder, sino de los canales de representación. Y cuando los ciudadanos otorgan un voto, tienen que tener el derecho a reclamar el cumplimiento del mandato. Si las alianzas se disuelven jurídicamente, pero se disuelven inmediatamente después, ¿ya a quién le va a ir a reclamar el cumplimiento del mandato? Ya no hay, se debilitan los lazos sociales que constituyen la trama de la política, el tejido de ese canvas, de esas telas que es la política. Entonces yo creo que los aspectos de creación, mantenimiento, financiamiento y gobernanza de las alianzas deberían regularse. Debería ser una regulación flexible, moderna, habilitatoria, pero que siga o que trate de interpretar no solamente los mandatos de la Constitución respecto de la representatividad, la periodicidad de los mandatos, etc., sino también que trata de interpretar las aspiraciones sociales, que es un ejercicio sociológico y no jurídico. Pero ¿qué es el derecho? Sino un buen análisis de la sociedad y de sus conductas hecho norma. Creo que por ahí son los próximos pasos de la evolución del derecho electoral. También me piden una opinión sobre la ley de lemas. No di la opinión, simplemente dije que ayer se aplicó en la provincia de San Luis con poco resultado, porque votaron pocos a los lemas, generalmente estuvieron con el lema principal.
los votos, con el sublema principal, perdón. Yo creo que la ley de lemas es una forma impropia del ejercicio del sufragio activo, que es, y del pasivo también, ¿no? Del activo en el sentido de quien vota y del pasivo de quien es votado. ¿Por qué? Porque puede ganar las elecciones alguien a través de un artificio de suma de votos que no le fueron asignados a sí mismo, sino que fueron asignados al partido. La ley de lemas prosperó y tuvo sentido en el lapso en que los partidos políticos eran muy fuertes, muy ideológicos, y entonces nadie se iba a desviar del mandato partidario. Tal vez presentar varios candidatos y agregar votos y que el más votado de esos candidatos obtuviera el apoyo de la suma de esos votos, podía tener sentido porque había condiciones culturales y de funcionamiento de los partidos que permitían que esa representación que debe articular el voto tuviera lugar. Eso hace muchos años que no tiene asidero en la realidad, que no tiene anclaje social. Y como no tiene anclaje social, como no existe esa disciplina partidaria tan fuerte, no existen partidos ideológicos, o prácticamente existen en los márgenes nada más los partidos ideológicos, claro, como las conductas son más variables y no hay mecanismo de sanción para quien salga de esa conducta, ni podría haberlo porque sería un anacronismo, creo que es mejor el voto directo. Por otro lado, la Constitución habla de que el voto tiene que ser, además de secreto, universal y obligatorio, directo, tratando de aventar esa forma de votar por intermedio de otra persona, que es la ley de lemas. En definitiva, más allá de que en algunos países funciona mejor que en otros, creo que es una forma no constitucional de funcionar, en el sentido que se desvía de esa identificación entre el representante y el representado. Nuevamente, muchas gracias, doctora.